La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Bien, pues la presentación va en estos 6 puntos en cuanto a una reflexión o un apunte sobre lo que involucra el COVID, el daño neurológico que se produce secundariamente, la patología neuropsicológica, que si se dan cuenta son varias condiciones, una aproximación clínica a un caso, una descripción de un caso de amnesia post-COVID y procedimientos de atención y seguimiento y lo que serán las conclusiones. Así pues, nosotros entendemos que el COVID es una patología sistémica y entendido esto, pues la afección neurológica es importante de entender, no solo las condiciones del tracto respiratorio, sino lo que involucra en esta condición de inflamación y de condiciones neurotrópicas que averían circuitos neuronales y que precisan los defectos de la llamada condición post-COVID. La condición post-COVID, pues ya sabemos y entendemos que la describe la Organización Mundial de la Salud como una afección que es persistente posterior incluso a la recuperación de COVID y que presenta ciertas alteraciones. Así pues, bajo estas perspectivas de investigación, no solo se ha descrito la condición post-COVID como esas secuelas, sino que ya se da una denominación. Esto se está apuntando ya en este año, al 2003, y que es la de secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2. En este sentido, se tratan de definir las afecciones y los síntomas, que son un amplio espectro en donde se ven afectaciones de distintas condiciones, riñones, vías respiratorias, pulmones, corazón y obviamente condiciones neurológicas. Esto representa en sí mismo ya un problema de salud pública para los sistemas de salud, pero el impacto en la salud mental es prioritario seguir evaluándolos y en términos de lo que es la neuropsicología, la psiquiatría y obviamente la medicina de comunicación humana, pues tiene un papel preponderante. En este orden de cosas, las descripciones y las investigaciones recientes describen como una sintomatología general de lo que es el señalamiento de esos déficits secundarios a esta afección y que tiene que ver con la fatiga, la disnea, palpitaciones, condiciones de entumecimiento, dolor o cualquier otra sintomatología, pero de forma general. Así pues, entonces es difícil diagnosticar un cuadro denominado PASC, puesto que la fisiología no está específica, sino que depende de los circuitos o de los sistemas que están involucrados y la sintomatología, si se dan cuenta, aún sigue siendo global, pero desde este enfoque de la medicina, dependiendo del área médica que aborde o describa estas condiciones. Sabemos entonces nosotros que el COVID tiene una característica de neuroinvasión y que ya desde sus inicios con la propia sintomatología de la anosmia y la eh, dificultad en el gusto involucraba ya una dificultad neurológica, no solo por el asunto de los receptores, sino la entrada hacia las condiciones neurológicas y la condición neurotrópica, de neurotrofismo. Y en este orden de cosas, pues nos damos cuenta que en este primer grupo, desde los síntomas neurológicos inespecíficos, cefaleas, mialgias, cosas de ese tipo, especifican alteraciones netamente del sistema nervioso periférico. Sin embargo, cuando ya valoramos la condición de cuadros encefálicos con encefalopatías, encefalitis o condiciones más de deterioro neurológico como deterioro de la conciencia o crisis convulsivas, entre otras condiciones, pues hablamos ya de una afección directa al sistema nervioso central. La condición de esta
identificación pues nos hace entender que la neuroinvasión y la adhesión del COVID para el daño neurológico es preponderante para tener secuelas de este tipo neurocognitivo, comportamental e incluso psicológico o psiquiátrico. Así pues, nosotros entendemos que el neurotropismo que se asienta bajo este esquema de infección por COVID, pues tiene que ver con el defecto prioritario para la sinaptogénesis, la neurogénesis, y que le gusta sentarse, se ha descrito ya en el óvulo temporal prioritariamente. Esto muy probablemente por los circuitos que involucra la descripción del nervio olfatorio y estas condiciones hacia corteza. Por el otro lado, los cuadros de afección al sistema nervioso, pues lo vemos con la condición de la inflamación crónica y que puede dar condiciones isquémicas. Así pues, entonces entendemos también hay un espectro de posibilidades de actos lesivos, como pueden ser las lesiones focales o las lesiones difusas. Ya nos enfrenta a una patología cognitiva que en sí mismo es amplia en su posibilidad como secuela. Se señala además que por arriba del 60% de la población que se recupera de COVID severo presenta alteraciones neurológicas y por lo tanto, pues también es una atenuante para poder describir las condiciones cognitivas o neuropsicológicas. Tenemos entonces en esta descripción, entender hacia el daño neurológico de COVID, pues dos condiciones prácticamente. La condición de transferencia transsináptica que se va dando por las distintas rutas que entra, prioritariamente la del bulbo olfatorio y gustativo. En ese orden de cosas, pues hay una posibilidad de propagación hacia el sistema nervioso. Y por el otro lado, pues es la condición de la angiotensina, donde toda esta condición de presión y de vascularización está en riesgo, y por el otro lado también tenemos condiciones de inmunología que están ahí involucradas para la respuesta nerviosa que se acontece en esta infección por COVID. Así pues, vamos a describir esta serie de cuadros que se perfilan en las alteraciones secundarias a COVID y que son desde las condiciones sensoperceptuales como la anosmia y la ageusia, en donde se da un perfil de pérdida de sensibilidad del olfato y del gusto, pero también hay una disminución del alertamiento para la protección y la supervivencia, y que también hay condiciones de fallas en los recuerdos, porque hay una memoria autobiográfica que se liga mucho a las condiciones de aromas, condiciones de sabores, y esta afección se está presentando en esa condición de anosmias y de ageusias. Así pues, también puede haber como una condición de secuela la disminución de estos dos procesos sensoperceptuales, y que involucran asimismo defectos en esta vía nerviosa de sensopercepción del olfato y el gusto, y que comprometen disfunción en órganos receptores, pero por periodos largos debilita el córtex olfatorio, que está atenuando condiciones del sistema límbico y que tiene que ver con emociones y estados de disposición y de conducta afectiva emocional. Así pues, entonces veamos todo el espectro que puede ya plantear un análisis de estas alteraciones. Y se comenta que el 20% reportan dificultades en esta condición de olfato y gusto después de una infección por COVID. En México tenemos por arriba de 7 millones de personas infectadas y por arriba de 6 millones recuperadas. Si sacamos estos porcentajes, pues tenemos que está por arriba de 1.300.000 personas que tienen secuelas de este tipo de defectos. La neuropatía post-COVID, que es, bueno, una de las clásicas alteraciones que se presentan como secuelas, las alteraciones neuromusculares que están ahí involucradas por esta dificultad, pues hacen que se presente el dolor, la debilidad, el entumecimiento, parestesias, mareos o mialgias, y que comprometen sectores de los nervios periféricos y la degeneración axonal. Sin embargo, bueno, pues aquí, si bien es atendida por la condición de médicos en rehabilitación y demás, pues se
acompaña de condiciones psicológicas, de malestares y de condiciones de dolor crónico y condiciones de componentes psicológicos o cognitivos acerca de la recuperación de estos cuadros. Así pues, nosotros tenemos que al menos en el 2022 el reporte que se había atendido en el IMSS es por arriba de 178,000 personas con respecto a la neuropatía post-COVID. Una de las primeras afecciones de memoria, pues no era la memoria identificada como el cuadro clásico ya de la amnesia post-COVID, sino es la amnesia global transitoria, que esto se dio por componentes de interacción social de las personas en el confinamiento, la falta de motivación, la falta de interacción social, y pues se desataron condiciones psicológicas que precipitaban estados psicológicos anómalos y que tenían que ver con cuadros confusionales o con dificultad en la orientación, en la condición de memoria para el recuerdo de actividades inmediatas en lo cotidiano y que son estados caracterizados por estados confusionales, ataques de pánico y que se dan en recuperación gradual. Esta tenía sí un carácter benigno, se agudizaba por estos factores psicológicos del confinamiento, como le comentaba, y que es concomitante a la infección de COVID. No era precipitada netamente por COVID, sino por todo lo asociado. Sin embargo, la interacción social y la condición de interacción de relaciones interpersonales en los seres humanos comprometen el funcionamiento neurobiológico a tal grado de condiciones neuroendocrinológicas como la dopamina y demás. Y entonces, pues llevaban esta condición de sobreestimulación de amígdala, estructuras del sistema límbico y producían dificultad en el manejo de decisiones a nivel del córtex frontal. Se comenta entonces que la quinta parte de la población con alguna condición de COVID, y esto entonces, si es la quinta parte, pues tenemos que también está por arriba de 1,300,000, ¿no? Entonces, pues es bastante agudo lo que vivimos y habría que valorar estudios en agudo cuando estuvimos en los días iniciales del confinamiento. La amnesia clásica de COVID hace un momento comentaba que por los factores de neurotropismo que le gusta asentarse en el lóbulo temporal prioritariamente, pues tiene este cuadro clínico. Como hemos ido revisando, cada una de estas condiciones presenta este espectro de sintomatología y en este caso tienen una dificultad en la memoria a corto plazo, defectos en el registro y en el almacenamiento, la dificultad en la memoria inmediata, dificultades para el manejo de la información tanto a nivel autobiográfico como de conocimientos, es decir, semántico, las alteraciones en el acceso a la palabra, hay un defecto en el acceso lexical, que esto ya tendría que ver con otros circuitos, pero no solo, bueno, no solo de memoria, pero que tiene a su vez un impacto en el manejo de una modalidad de memoria. En el discurso observamos latencias, perífrasis y tiene mayor presencia de parafasias semánticas en su cotidianeidad. La dificultad en la memoria diferida y que son memorias a corto plazo, las dos están en esos procesos, pero lo que estoy señalando con esta sintomatología que está descrita ahí es que estamos alterando el circuito neurobiológico de la memoria. Hay defectos tanto para el registro como para el almacenamiento como para la recuperación. Y entonces podríamos señalar que el COVID afectó ese circuito particularmente neurocognitivamente hablando. A su vez, entonces, describimos que hay un mayor compromiso en la corteza temporal prioritariamente y áreas subcorticales tanto del tálamo como del hipocampo. Esto, bueno, pues por la condición neurotrópica que comentaba, entre otras condiciones como las eventualidades isquémicas o de edema o atrofia. Así pues, entonces se reporta que la población afectada en alteraciones de memoria es del 22 al 32 o en algunos estudios reporta que es hasta el 34%. Si hacemos caso de las cifras que hemos descrito de 7 millones de infectados, por arriba de 7 millones infectados en el país y que se han recuperado 6 millones, pues tendríamos que estamos por arriba de 2 millones de personas con alteraciones némicas. Son perfiles que parecen simples, pero son retos para la salud pública, porque además eh, se me fue el nombre de la doctora, escuchando en una presentación y leyendo el artículo, que hay quienes se infectaron, bueno, también tendría que ver con la infección sin vacuna en agudo, la infección con vacuna
también en agudo, y lo que la persona reporta como sintomatología y que asume o no atenderse. Es decir, que hay muchos reportes o mucha población que podría estar presentando esta serie de dificultades y defectos que no se tienen registrados. Pero aún así estamos por arriba de los 2 millones. Y también se han descrito las alteraciones de funciones cognitivas. Sin embargo, aquí hay un señalamiento importante. Señalan las investigaciones que esto de los defectos cognitivos valorados en COVID puede tener un sesgo experimental. Es decir, como hemos creado instrumentos con perfiles neuropsicológicos determinados, el MoCA, el Barcelona, el Boston, las pruebas de Wisconsin, etcétera, estas tienen sesgos para grupos experimentales. Y entonces muy probablemente nos estemos quedando cortos en la valoración de las funciones de COVID, porque no se alcanzan a identificar cuadros como tales, por ejemplo, en este síndrome de desinhibición, que es el que yo acuño, porque esto está en el tintero para un artículo, que no alcanza a ser un síndrome disejecutivo. ¿Por qué? Porque no hay una lesión como tal en el área dorsolateral que correspondería a un síndrome de estas características, pero sí altera funciones que tienen que ver con el control inhibitorio para poder regular y dar respuestas controladas, dirigidas y planeadas, y se afectan estas condiciones, que son el conjunto de funciones cognitivas. Estas funciones cognitivas, recordemos que las señala Lesak, que murió la doctora Lesak, que murió el año antepasado, y que aparece en el 2002. Sin embargo, Luria describe más de 100 funciones del lóbulo frontal, que serían funciones ejecutivas. Entonces, por eso les digo, la investigación está como todavía en el tintero. Y bajo este orden de cosas, pues entonces tenemos defectos en la planeación, en la toma de decisiones, y este efecto de pobre inhibición que impacta la autorregulación, pues también impacta en la atención, principalmente en la concentración, en el establecimiento de metas, la flexibilidad cognitiva y en la memoria de trabajo. Este esquema pues altera y compromete el funcionamiento de estructuras cognitivas en el sistema reticular activador, la corteza frontal dorsolateral y estructuras mesiales. Se comenta que el 27% de la población que tuvo una infección por COVID presenta esta serie de defectos y que entonces tenemos como estadística, al menos en el país, por arriba de 1.800.000, y además en estas evaluaciones, esto es a nivel de población general en el mundo, se detecta una disfunción ejecutiva del 56% y que se revela un deterioro prioritariamente de la flexibilidad y la inhibición. Ojo, no es la planeación, es la inhibición y la flexibilidad. Entonces, sí perfila más a las dificultades de inhibición. Y esto pareciera ser como los niños de TDAH, que no se controlan y están constantemente impulsivos. Pero bueno, ahí se quedan esas observaciones. Y los impactos al deterioro cognitivo. Obviamente sabemos que el deterioro cognitivo, identificado como entre mayor y menor actualmente en la nomenclatura, y que hace referencias a los estados de demencia, pues tiene que ver con el deterioro de distintas funciones. Comentan los manuales que mínimo 6 en un periodo de 6 meses. El COVID sí perfiló defectos, así como lo hemos descrito, en más de 6 funciones. Sin embargo, esto no es un criterio de diagnóstico. Estamos ante una posibilidad de perfilar la nueva taxonomía de las secuelas por COVID. Si hacer el espectro de las secuelas agudas por COVID, pues en el espectro cognitivo es mucho más amplio. Pero el COVID puede precipitar este deterioro de distintas funciones y se comenta ahí que acelera el proceso de Alzheimer. ¿Por qué acelera el proceso de Alzheimer? Porque es una de las demencias que se acentúa prioritariamente con sus alteraciones neurobiológicas en el lóbulo temporal. Y el COVID le gusta atrofiarlo.
Entonces, por eso se asocia al Alzheimer. Y en este sentido, podría dar síntomas parecidos al Alzheimer, pero también aquí estamos ante una descripción más amplia, porque en el cuadro de demencias del lóbulo temporal, pues no solo se asienta el Alzheimer está en sectores posteriores, pero también hay demencias de afasias progresivas primarias en zonas anteriores del lóbulo temporal. Entonces, habría que hacer estudios para hacer diagnósticos diferenciales, pero ahí está el punto donde podemos analizar ese deterioro cognitivo acentuado por COVID, más la atrofia cortical, más las lesiones vasculares difusas o lacunares que pudieran provocarse, o todas esas condiciones de lesiones neurológicas en el sistema nervioso central. Se comentan entonces que se pueden precipitar condiciones de inflamación, de que se alteran las condiciones de los circuitos de proteínas, y se han descrito ya eh, que el COVID también predispone a los genes para que aceleren su detonación en el funcionamiento celular. Siendo así, entonces, el COVID como una secuela para el deterioro cognitivo puede precipitar cuadros de deterioro cognitivo, y estamos ante una nueva perspectiva, es decir, que el cuadro de patologías neurodegenerativas se acentuará en los próximos años, y ya comenzó a partir de estas condiciones de nuestras poblaciones de riesgos de adultos mayores con cuadros de comorbilidades más agudas. Así pues, entonces, también tenemos que revisar en ese deterioro cognitivo, como les comentaba hace un momento, las alteraciones del lenguaje, el deterioro general de las funciones cognitivas, de otras funciones cognitivas, y las alteraciones del comportamiento, porque recuerden que una de las lesiones o alteraciones o secuelas que puede dar neurológicamente hablando del COVID, pues son afecciones córtico-subcorticales que precipitan estas alteraciones de deterioro cognitivo. En el grueso de la población evaluada, con pruebas que perfilan el envejecimiento o el análisis del envejecimiento, pues se observó la presencia de la falta de eficacia cognitiva, y que está disminuida en un 19.4% de nuestra población con secuelas cognitivas. Y que esta alteración, pues obviamente compromete alteraciones tanto a nivel cortical como subcortical, de manera focal o de manera generalizada. Y uno de los cuadros que se caracteriza también como una descripción de las secuelas de COVID es las alteraciones neuropsiquiátricas. El hecho de que pudieran darnos un diagnóstico de estar contagiados o infectados por COVID ya predisponía un estado anímico eh, bajo y una motivación en donde el cuadro depresivo aparecía ya a veces antes de entrar al hospital. Y se hicieron estudios donde las personas que tenían mayores recursos psicológicos para poder enfrentar, tanto económicos, sociales, de redes de apoyo, para enfrentar la infección por COVID, tenían mejor pronóstico contra aquellos que no lo tuvieron o estaban en estados depresivos agudos, y fueron los que lamentablemente perdieron la vida desde antes de la hospitalización. Así pues, entonces nosotros tenemos que hay cuadros depresivos, de ansiedad, alteraciones en el comportamiento, y obviamente también de secuelas de este estrés postraumático. Se comenta entonces que aproximadamente el 55% de 134 participantes en un estudio presentaban síntomas de enfermedad psiquiátrica, es decir, cuadros depresivos, de ansiedad, trastornos mixtos, trastornos compulsivos para poder limpiar o asearse o estar limpiando, no querer tocar o no querer salir, cuadros de fobias y demás. Y obviamente, como sabemos, se comprometen sectores corticales, subcorticales y del sistema límbico. Bien, haré la descripción de un caso clínico y iremos analizando. Este es un masculino, CLCN por sus siglas, de 73 años, que tiene una infección por COVID en el 2021, y que sí es un COVID severo, requiere 10 días de intubación y una comorbilidad de riesgo diabético. El motivo es secuelas
de memoria. Pero vean el perfil, una persona de 73 años con escolaridad alta, posgrado y profesor y académico de universidad, tanto de licenciatura y algunas otras cosas de posgrados. Y entonces vemos este perfil cognitivo. Si se dan cuenta, sí casi todo permanece en niveles altos o medios, pero sí hay ciertas funciones que aparecen en términos inferiores. Bajo esta perspectiva, pues una de las dificultades de mayor es la comprensión y la memoria, ¿sí? En este orden de cosas, nosotros hacemos la descripción cualitativa, donde observamos alteraciones en el uso de palabras, pero también en la memoria, donde nosotros observamos una dificultad para el registro de información, para la recuperación y para el manejo también en el discurso con pausas y demás. Presenta en algunas ocasiones respuestas impulsivas. Esto caracterizaría secuelas cognitivas un tanto difusas, pero sí prioritariamente su defecto es en memoria y en memoria inmediata, memoria audioverbal, que es lo que voy a ilustrar a continuación. En, en esta perspectiva, pues nosotros integramos sí un trastorno de amnesia post-COVID, puesto que el defecto prioritario es la memoria inmediata, tanto inmediata, en la evocación inmediata, como diferida, y algunas dificultades para el acceso lexical. Está reportado con un trastorno del ánimo que se envió para las condiciones de psiquiatría, y el estado de ánimo con los circuitos serotonínicos de serotonina bajos acentúa los defectos de memoria. Y en esta posibilidad del paciente, pues ya no solo tiene la alteración en sí misma neurobiológica del COVID, sino la condición cognitiva y el estado emocional que acentuarían sus defectos de memoria. Y entonces vean la posibilidad de enlace. Además que tenía hipoacusia porque el paciente fue referido por el servicio de audiología. En este espectro tendríamos que estar haciendo un plan de seguimiento y procedimientos de normatividad, al menos en los clínicos, es decir, guías clínicas, procedimientos de evaluación y demás. A ver si corre el video. Ahí está ya. Bien, ahí inicia. Es una prueba del test Barcelona. Es la lectura de un texto corto y luego un texto largo y luego a los 5 minutos, pero también presento la subprueba de eh, análisis de formación de conceptos, ¿no? Escuchemos. Recordemos que tiene escolaridad alta, ¿no? Y no tendría que tener mayor dificultad. Bien, entre tanto, puedo comentar lo siguiente. Vamos a observar los defectos clásicos de la memoria, es decir, dificultad en el registro de la información, el olvido de ideas centrales. Vamos a observar defectos en el almacenamiento de la información y vamos a observar las características de la dificultad que le cuesta al paciente evocar la información, es decir, el circuito completo de memoria. Y en esta lógica, eh, el cambio de información, el uso de otras palabras, el tratar de rodear la idea para decir lo que quiere decir, se va a manifestar. De tal suerte entonces que la memoria no solo es el olvido de información y la dificultad para recordar, sino es cómo la utilizamos en el discurso en el uso del discurso, es decir, cómo la vamos organizando en las palabras y en el lenguaje. Y estos también otro de los señalamientos que hacen la investigación, los experimentales, los modelos experimentales dicen es que hay cosas que no vamos a poder caracterizar porque esto es propiamente de los modelos clínicos, ¿no? Entonces ahí estaba el perfil neurométrico de su evaluación, pero cualifiquemos.
Bien, esta parte lo regresa y se observará tener mucho, mató a la gallina. La abrió para ver qué tenía dentro y vio que era una gallina como las demás. ¿La puede repetir, por favor? ¿Qué persona sale en la historia? ¿Qué edad tenía aproximadamente? ¿Qué animal sale en la historia? ¿Cómo eran los huevos que ponían? Quería tener mucho amor. ¿Qué hizo con la gallina? ¿Qué hizo después de matarla? ¿Por qué la abrió? ¿Qué quería saber? ¿Cómo era por dentro la gallina? Para que puedan examen médico. Pero mi amigo, un empresario muy carne y todo tipo. Repite mi historia. Bien, le pregunto. ¿Qué edad tenía? ¿Cuál era su cargo? ¿Qué estaba haciendo? Preparando. ¿Qué le diagnosticaron? ¿Qué hicieron después de esta clase de tiempo? En la formación de conceptos, a ver si lo puede poner esta la nota, un poco después de ese. Sí, en el video. A ver, quizás se pueda observar. Lo que intento ilustrar es que le pregunto en qué se parece un hacha y una sierra y no dice el concepto abstracto de
cortar, sino que las describe en el filo, en el metal, tiene dientes, cosas así, y tiene escolaridad de posgrado. En dónde están, a qué se refieren, pero no conceptualizan. Y eso es una función del lóbulo temporal que tiene que ver con los circuitos frontotemporales, y entonces no constituiría solo una amnesia, ¿verdad? Escuela. Pues, probablemente evoluciona hacia una demencia frontotemporal. ¿Y están en algún sitio en particular? Están en la cara y en la ayuda semántica de acoplar el concepto y no llega. Y esto tendría que ver incluso con quiere, por favor. Gracias. Bien, estaba ya la imagen, puede. Bien, y entonces observemos la tomografía. En ese entonces no servía el resonador, por eso pedimos tomografía. Pero vean la atrofia. Hay atrofia cortical. Lo característico aquí es cómo se comprometen los lóbulos temporales y la parte de la convexidad, ¿no? Pero vean también la anterior, por favor. Aún no la quiten. Regrésala a la imagen. Vean, estamos con la lesión en el lóbulo temporal, pero más también hacia circuitos anteriores, que son los defectos que presenta, y los tercios medios, ¿no? Esto es característico para describir patologías neuropsicológicas específicas, pero en el cuadro del paciente, pues toma relevancia para saber la evolución y pronóstico. Bien, así pues entonces nosotros podríamos entender que hay que hacer historias clínicas específicas, descripción y recolección de datos más atinados para poder describir la condición del paciente, y los procedimientos específicos de evaluación y rehabilitación se modificarán dependiendo del perfil de cada uno de los pacientes, y dar acompañamientos en procesos de salud mental. En falta organizar grupos de trabajo en algunos de los laboratorios fuera del país, pues hay grupos de apoyo entre los mismos pacientes como grupos de trabajo para retroalimentar a partir de terapeutas especializados. Esto podría servir como tal. Y bueno, en este espectro tan amplio de los trastornos secundarios a COVID en términos neuropsicológicos, pues plantea un reto tanto para la investigación experimental y para los clínicos, que somos los que estamos el día al día con los pacientes. Sí, no. Bien, y entonces como conclusión podríamos decir que podemos describir de manera focal o de manera difusa estos síndromes que tienen alteraciones neuropsicológicas post-COVID y que perfilan un amplio espectro. Delimitar el déficit de las funciones cognitivas y encuadrar síndromes neuropsicológicos específicos, y valorar lo que probablemente en este espectro podríamos denominar como los trastornos del espectro del síndrome post-COVID, ¿no? Porque no es solo uno, no es la amnesia post-COVID, no es el deterioro cognitivo secundario o el defecto de inhibición o de función ejecutiva, son más posibilidades, y entonces estamos ante la posibilidad de un trastorno del espectro del síndrome post-COVID, y obviamente la creación de líneas de investigación en neuropsicología de enlace para poder dar enlace e interconsultas necesarias para el correcto seguimiento de los pacientes, ya que incluso la misma condición post-COVID aún no se perfila como tal con criterios diagnósticos específicos. Bien, pues hasta ahí mi intervención. Muchas gracias.